María tenía 43 años y vivía en Villanueva del Río, un pequeño pueblo en la provincia de Jaén, al sur de España, donde todo parecía moverse al ritmo pausado de la vida rural. Por las mañanas, el aroma del pan recién horneado en la panadería de la plaza se mezclaba con el canto de los pájaros. Durante el día, la gente se desplazaba en autobús hasta la estación de tren para ir a ciudades cercanas, y por la noche, los vecinos compartían conversaciones tranquilas a través de las rejas de hierro forjado que separaban sus casas encaladas. María trabajaba en la farmacia del pueblo, justo al lado de la oficina de correos. Su marido, Paco, era el encargado de la caldera en la antigua fábrica de aceite, y su hijo, Javier, estudiaba en Granada. Su casa era ordenada, siempre cálida y limpia, pero con el tiempo, ese confort se había convertido en algo pegajoso, como el aire rancio que se acumula en una habitación cerrada. Paco y María llevaban 20 años juntos. Antes, no podía apartar la mirada de ella, pero ahora, si María estrenaba un vestido nuevo, él no se daría ni cuenta, preguntando únicamente dónde había dejado el termo con café. Ella ya no se sentía mujer, solo madre, esposa, y dependienta de farmacia. Una mañana, mientras se preparaba para salir, María se vio reflejada en el espejo del recibidor. Su cabello recogido en un moño sencillo, el abrigo cerrado hasta el cuello, pero sus ojos mostraban un vacío profundo. En ese instante comprendió que, si no hacía algo, se perdería para siempre en ese reflejo. Fue entonces cuando vio un cartel pegado en un poste cercano: masajes, relajación y recuperación. Atención privada. Centro de bienestar. Teléfono, escrito a mano, llamó. Contestó una voz masculina, tranquila y suave, con un ligero acento gallego. Se llamaba Vlad. Quedó para el sábado por la tarde, repitiéndose que solo sería un masaje, un simple contacto para recordar que su cuerpo aún existía, que tenía espalda, hombros, cuello. El lugar era un caserío antiguo en una callejuela estrecha, con ventanas de madera pintadas de azul y un cartel desgastado que apenas se leía masajes. Al abrir la puerta, apareció un hombre de unos 35 años, alto y delgado, vestido con una camiseta gris y pantalones de chándal. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, y una pulsera roja parecía salida de un ritual tradicional. Sus ojos eran atentos, pero sin arrogancia. ¿Eres María?, preguntó con voz suave. Pasa, hoy haremos un masaje relajante con técnicas de vendaje neuromuscular, nada complicado. La habitación estaba cálida, decorada con cortinas florales. No había música, solo un silencio envolvente. María se quitó el abrigo, llevaba un vestido largo color rosa empolvado, medias con una costura fina en la parte trasera y unos botines de ante cómodos. Tenía el cabello trenzado, pero algunos mechones caían graciosamente sobre sus sienes. Sintió como Vlad la miraba no con vulgaridad, sino con una curiosidad profunda. Se tumbó boca abajo en la camilla, y él cubrió sus piernas con una toalla gruesa. Sus manos, cálidas como el fuego de una chimenea, empezaron a deslizarse por su cuello. María suspiró aliviada, como si él supiera exactamente dónde dolía aquello que ni siquiera se atrevía a reconocer. Sus dedos se movían firmes y seguros, borrando capa tras capa de tensión, culpa y tristeza. Cuando presionó justo en la base de la columna, María se estremeció, pero no por dolor, sino por un deseo inesperado de que no parase. Vlad no habló, solo se inclinó un poco más, y en un susurro junto a su oído dijo: «Todo está bien». Ella asintió y respiró más profundo que de costumbre. Tomó un aceite de lavanda con un aroma amaderado y lo dejó caer en su espalda. Las manos de Vlad dibujaban patrones invisibles sobre el mapa de sus pasiones olvidadas. Se acercaba a la línea que separa lo permitido, rozándola con maestría, tan cerca que su piel respondía antes de que la tocara. Se detuvo en los omóplatos y bajó hasta el borde de la toalla. Las manos de María se aferraron al borde de la camilla. Su respiración se volvió notable, aunque él mantenía el ritmo, como si aún estuviera dentro de los límites de la sesión. Después hizo una pausa y María sintió su presencia, sin tocarla pero tan cerca que parecía que su cuerpo sabía que él estaba detrás de ella. La tensión era tan intensa que cualquier contacto podía romperla. Cuando María se levantó, Vlad la ayudó en silencio a ponerse la bata. Sus manos rozaron brevemente sus hombros y eso fue suficiente para que algo se apretara en su pecho. Esa noche, Paco le preguntó si había comprado pan. Ella respondió que lo haría de camino a casa, pero su mente estaba en otro lugar,
pensando en Vlad y en cómo sus dedos parecían alisar no la piel, sino la ansiedad que llevaba dentro. Sacó el teléfono y escribió: ¿Tienes hora para mañana? La respuesta llegó rápido: sí, a la misma hora, te espero. Y María supo que esto ya no era solo un masaje. Al día siguiente, María llegó al pequeño centro un poco antes de lo acordado. Su corazón latía con fuerza, como si en vez de un masaje fuera a tener su primera cita tras años de rutina y silencio. Lucía una falda negra hasta la rodilla, medias opacas color grafito con un delicado dibujo geométrico y un sencillo jersey beige de cuello vuelto. Por primera vez en mucho tiempo llevó el cabello suelto, dejando que las ondas suaves enmarcaran su rostro. Quería sentirse atractiva, aunque nadie se lo dijera en voz alta. Vlad la recibió en la puerta sin palabras, solo asintió y la dejó pasar. En la habitación ya ardía una vela, y el aroma a sándalo mezclado con un toque de nuez moscada llenaba el aire, más intenso, casi íntimo. María se quitó los botines, colgó el abrigo y avanzó descalza sobre el suelo de madera. Él hizo un gesto para que se tumbara. Todo parecía igual que la vez anterior, pero también distinto. Cuando cubrió sus piernas con la toalla y posó sus manos sobre sus hombros, María notó de inmediato un ritmo diferente, más lento, más consciente. Sus palmas no solo amasaban músculos, sino que parecían pedir permiso para cada centímetro. Y ella, en silencio, se lo concedía. Vlad descendió por su espalda hasta la base de la columna, donde un leve toque la hizo estremecer otra vez, esta vez por una ola inesperada de deseo. Él comprendió y susurró junto a su cuello: tranquila, todo está bien. María respondió con una voz que ni ella reconocía: sí, todo está muy bien. Tomó un aceite nuevo, con un aroma a canela que picaba suavemente, como el amargor de la artemisa. Sus manos se calentaron más que antes, sabiendo dónde detenerse, rozando el límite sin cruzarlo. Cuando sus dedos rozaron el borde de la toalla a la altura de la cintura, María contuvo la respiración. Vlad lo notó y se detuvo. El tiempo pareció congelarse. ¿Quieres estirar un poco?, propuso con voz ronca. Ella asintió sin abrir los ojos. Él levantó cuidadosamente una pierna, girando con delicadeza la cadera. El movimiento era técnicamente perfecto, pero para su cuerpo significaba mucho más. Al acomodar el borde de la falda para que no molestara, María casi se sobresaltó. Era como si él hubiera tocado un rincón oculto de su deseo, uno que ni siquiera ella se atrevía a explorar. No cruzó la frontera, pero se quedó justo al borde, esperando que ella diera el paso. Cuando terminó, María permaneció con los ojos cerrados, sintiendo vibrar algo dentro que despertaba y latía con fuerza. Vlad la ayudó a levantarse, sus dedos se demoraron un instante en la muñeca, y en su mirada María vio algo nuevo: no deseo, no descuido, sino aceptación. Sabía que aquello ya no era solo un masaje. Salió del centro con el cuerpo ligero pero el alma agitada. El viento frío le revolvía la falda mientras caminaba sobre las tablas del suelo crujiente. Sabía que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente, en la farmacia, María apenas podía concentrarse. Sus manos seguían trabajando, vendiendo gotas y apuntando informes, pero su mente estaba en la habitación con la vela y la canela, en la mirada y las pausas de Vlad. Recordaba sus dedos, su aliento, el silencio entre ellos. Sabía que para la próxima sesión no volvería solo por un masaje. La tercera vez que María fue a ver a Vlad, no llevaba el vestido rosa ni la falda negra. Esta vez eligió un vestido color vino, ceñido pero elegante, que marcaba sus curvas sin estridencias. Bajo la tela, un conjunto de lencería de seda oscuro, un secreto solo para ella misma, para recordarse que aún era mujer, más allá de las etiquetas de madre y farmacéutica. Se había peinado con un recogido informal en la nuca, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. En las orejas, unos pendientes finos con pequeñas piedras granate que captaban la luz con delicadeza. Todo estaba pensado para que Vlad lo notara, y ella sabía que lo haría. Al entrar, Vlad no mostró sorpresa. Solo la miró un instante más de lo habitual, y en esa mirada María sintió que él entendía todo sin necesidad de palabras. Una leve inclinación de cabeza fue su única bienvenida. La habitación estaba iluminada tenuemente, con una lámpara que colgaba sobre la camilla, y el aire perfumado con una mezcla cálida de madera de cedro y pimienta negra. El ambiente era denso, cargado de una electricidad silenciosa. Vlad vestía una camiseta gris oscuro, ligeramente húmeda en la nuca,
como si el calor del lugar y la tensión los envolviera a ambos. Se quedó más cerca que en otras ocasiones, y aunque sus manos no tocaban el cuerpo de María al principio, la proximidad hacía que cada fibra de su piel se estremeciera. Hoy pareces diferente, musitó él, con voz baja. Yo también me siento distinto. María sonrió con un dejo de complicidad y respondió. Quiero que hagas todo lo posible para que no me vaya igual que vine. Sin mediar más palabra, se recostó en la camilla, pero Vlad no comenzó por la espalda. Sus dedos deslizaron primero por el arco de sus pies, presionando puntos que despertaban una oleada de calor interno. Ella cerró los ojos y dejó que su cuerpo se dibujara en el aire, como si él estuviera trazando un mapa invisible de su piel y su alma. Subió lentamente por las piernas, cubiertas aún en parte por la toalla que parecía cada vez más una frontera frágil. Cuando rozó la cintura y tocó apenas el borde del vestido, un escalofrío recorrió a María. Entonces, con voz serena, Vlad preguntó, ¿te quitas el vestido tú misma? María no respondió, solo se sentó, desabrochó una tira del vestido y permitió que la tela resbalara por sus hombros, dejando al descubierto la delicada lencería. Quedó solo en ese conjunto oscuro, vulnerable y poderosa a la vez. Él se acercó, respirando su presencia, sin tocarla aún, como absorbiendo su esencia. Cuando sus manos finalmente comenzaron a recorrer su espalda, sus movimientos ya no eran mecánicos, parecían meditativos, casi sagrados. Su tacto hablaba con la piel, buscaba respuestas en cada centímetro, como si descifrara un idioma antiguo. Se detuvo entre el pecho y el hombro, con la mano temblando apenas. María apretó los puños, sin palabras ni sonidos, solo respirando. Sin quitar la pulsera roja que Vlad le había colocado en la primera sesión, él sacó de un estante un hilo escarlata, fino y brillante, y lo ató alrededor de la muñeca de María con un nudo firme pero sin dolor. Es una señal, susurró. Antes eras toda tuya, ahora también soy parte. María sintió un estremecimiento profundo, no de miedo, sino de una emoción intensa y desconocida. Aquel gesto era un ritual, una promesa silenciosa. Vlad la giró suavemente para que quedara boca arriba, sin prisa, sin atropellos. Sus dedos rozaron la clavícula, el abdomen, las costillas, mientras buscaba en ella algo que ni siquiera ella podía nombrar. Eres hermosa, dijo en voz baja, pero eso no es lo importante. La besó en la frente y continuó el masaje, ahora más profundo, casi conversando con su piel. Al terminar, no retiró el hilo rojo, solo lo tocó suavemente y le dijo, llévalo hasta que sientas que es parte de ti. María salió del centro en absoluto silencio, con el alma vibrando y una certeza nueva. Ya no era la misma mujer que entró por primera vez. La pulsera roja en su muñeca era más que un adorno, era un puente entre la vida que llevaba y la que aún podía descubrir. Durante la semana siguiente, ni ella ni Vlad intercambiaron mensajes ni llamadas. Pero cada noche, María tocaba la pulsera y sentía su presencia, como si él estuviera a su lado, cruzando esa línea invisible que los separaba. Decidió reservar otra cita, enviando un mensaje breve. ¿Estás disponible esta noche? La respuesta fue inmediata. Sí, te espero. Para ese encuentro, María eligió un suéter ajustado con cuello barco y una falda de cuadros corta, combinados con medias oscuras que llegaban a mitad del muslo. Debajo llevaba un body negro de encaje que apenas dejaba entrever, y su cabello estaba semi-recogido, dejando caer mechones que jugaban con su cuello y hombros. Sabía que su ropa hablaría por ella sin necesidad de palabras. Vlad la recibió con una seriedad distinta, sin la sombra de una sonrisa, como si comprendiera que ese sería un momento decisivo, sin juegos ni máscaras. Tomó la mano de María, la que llevaba la pulsera roja, y la condujo a la habitación donde las velas ardían con una luz suave. El aroma ahora era nuevo, bergamota, almizcle y una mezcla especiada que envolvía el aire con calidez y misterio. No le pidió que se quitara la ropa, solo esperó. María se despojó lentamente del abrigo, luego de las medias y la falda, quedando solo en el body negro. Vlad la miró sin deseo, casi como si la contemplara como una obra sagrada. Ella se tumbó y él comenzó a masajear sus hombros con la delicadeza habitual, pero esta vez sus manos parecían leer la tensión de su silencio, detectando dónde ella quería gritar y dónde temía hacerlo. Sus dedos recorrieron la columna vertebral, la nuca, las clavículas, pausando con atención. En un momento, Vlad se sentó junto a ella y posó la mano sobre la pulsera roja. Llevarla significa que confías, dijo con voz queda. María asintió, pero confesó su miedo.
Tengo miedo de no sentir nada. Él deslizó un dedo por el interior del muslo, rozando el body con cuidado extremo. La piel de María se encendió, y ella contuvo la respiración en un silencio casi sagrado. Vlad se detuvo, entendiendo la frontera que no debía cruzar, y apoyó su mano en el pecho, sintiendo el latido acelerado. No podrás detenerte, susurró ella sin miedo. Y tú lo sabes. Sus dedos subieron lentamente por el costado, buscando el ritmo de su aliento, mientras ella se entregaba sin resistencia, por primera vez completa y sin máscaras. De repente, él se apartó, fue a buscar un velo oscuro y lo posó suavemente sobre su cuerpo. A través de la tela, María sentía cada roce, manos nuevas y desconocidas, extrañas pero fascinantes. Temblaba, con lágrimas que no eran de tristeza sino de liberación. Él se inclinó y su aliento caliente rozó su oído. Mañana será la última vez, susurró. El tiempo se detuvo. María apretó el borde de la camilla, aferrándose a algo invisible pero poderoso. Vlad apartó el velo sin mirarla y salió de la habitación. Ella quedó sola, pero ya no vacía. Aquella madrugada, mientras preparaba el café, todo parecía envuelto en una niebla. Miró por la ventana sin ver la calle. Recibió un mensaje de Javier: llego dentro de 2 semanas. Paco preguntó dónde había dejado su crema solar. La primavera apenas comenzaba, pero algo ardía en el interior de María. Se vistió con su vestido gris de botones, simple pero su favorito. Sin nada debajo, ni ropa interior ni medias. Caminó hacia Vlad por última vez. Él esperaba en la habitación, sin palabras, solo con una mirada intensa, calma, y un fuego contenido. No había reproches ni ternura, solo un punto final. María dejó caer el abrigo y él acarició el cuello del vestido. Ella lo miró a los ojos. Él habló: hoy decides tú. ¿Qué hacer? ¿Qué recordar? Ella asintió. Entonces elijo no tener miedo. Paco desabrochó los botones lentamente. 1, 2, 3. El vestido cayó al suelo y María quedó desnuda ante él, fuerte y vulnerable a la vez. Sus manos recorrieron hombros, costados y cintura, no como caricias, sino como despedidas. Se tumbó boca arriba, abierta, preparada. Él empezó por las palmas, los dedos, subiendo hacia el cuello y pecho, moviéndose con una reverencia casi sagrada. No masajeaba, escuchaba. Has cambiado, dijo en voz baja. Solo he despertado, respondió María. Sus frentes se juntaron, el aire se volvió denso, sin velas encendidas, solo ellos. La piel y la pulsera roja que brillaba en su muñeca. Él la tocó suavemente. Quítate la pulsera si quieres. Ella la desató en silencio. Él entendió, la levantó en brazos con la delicadeza del viento y la sentó al borde de la camilla. La abrazó, no como un masajista ni un amante, sino como alguien que dice adiós. Sus labios rozaron su hombro, cuello y barbilla. El beso era respetuoso, sin prisas, como un agradecimiento. Sus cuerpos se unieron sin urgencia ni gemidos, solo en un movimiento armonioso al ritmo de la respiración. Él mantuvo la mirada fija en la de María, y en ese instante había más que confesiones. Cuando terminó, susurró: tengo que irme para siempre. No pude decírtelo antes. María no lloró ni se sorprendió. Solo apoyó la cabeza en su pecho. Recuérdame. No el cuerpo, sino así, ahora. Él pasó la mano por su cabello. Lo haré. Se vistieron en silencio, sin lágrimas ni escenas, solo el mutismo de 2 cuerpos que se habían vuelto demasiado cercanos para separarse. María salió a la calle, y el primer copo de nieve de marzo cayó lento sobre el asfalto, fino como sal. Se posó en sus pestañas, dedos y en la muñeca donde antes estuvo la pulsera roja. Caminó a casa sabiendo que ya no era la misma. Ató de nuevo la pulsera, esta vez en su tobillo, como un símbolo, un recuerdo y un secreto. Y cada primavera, con la primera nevada, María sabía que en algún lugar, Vlad también la recordaba. Igual que ella. Lo que nadie sabía en Villanueva del Río era que, aquella noche en que María dejó el centro de masajes con la pulsera roja en el tobillo, un paquete sin remitente llegó a su casa. Dentro, un pequeño cuaderno de tapas gastadas, con páginas llenas de garabatos, mapas y símbolos antiguos que parecían contar una historia oculta. Sin una sola palabra, pero con un mensaje claro, la despedida de Vlad no era el final, sino el comienzo de un misterio que ahora María debía resolver. Mientras la nieve seguía cayendo, una sombra se movía en las calles vacías del pueblo, y en el aire quedó flotando una pregunta sin respuesta.
¿Qué secreto guardaba aquel hilo carmesí? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta María a llegar para descubrirlo? Lo que nadie sabía en Villanueva del Río era que, aquella noche en que María abandonó el centro con la pulsera roja atada a su tobillo, un paquete anónimo llegó a su domicilio. En su interior, un cuaderno viejo de tapas gastadas, repleto de dibujos, mapas y símbolos arcanos que parecían narrar una historia oculta y ancestral. No contenía palabras, pero su mensaje era claro: la partida de Vlad no significaba un adiós, sino el inicio de un enigma que María debía desentrañar. Mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles silenciosas del pueblo, una sombra se deslizó entre las casas encaladas. En el aire quedó suspendida una pregunta sin respuesta: ¿qué secretos ocultaba aquel hilo carmesí? ¿Y hasta dónde estaría María dispuesta a llegar para descubrirlos?